orgullo no nos sería como de mucha ayuda a nosotros. Dijimos que en la Biblia hay muchas palabras que apuntan hacia la misma actitud o condición del corazón, ¿verdad? Y dijimos que la Biblia nos habla de ojos altivos, nos habla de corazón elevado, nos habla de altanería, de burladores, pero cada frase va dirigida hacia la misma actitud del corazón. Y dijimos que también si nosotros buscamos en Google, ¿verdad? Ponemos sinónimos de orgullo, también vamos a encontrar muchas palabras que van a definir o describir el mismo tipo de conducta, ¿verdad? Y vamos a encontrar palabras como altivez, como soberbia, como vanagloria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero dijimos que tener una definición exacta de lo que es el orgullo no nos va a ayudar mucho. Lo que nosotros necesitamos es mirarlo en acción, ¿verdad? Mirar cómo es la persona orgullosa y que al verlo en acción, a ver si nosotros nos identificamos con esta persona, ¿sí? Y dijimos básicamente 3 cosas acerca de la persona orgullosa. Primero, dijimos que la persona orgullosa tiene un concepto acerca de sí mismo demasiado elevado, ¿verdad? Piensa en él y él se tiene en una gran estima, ¿verdad? Él piensa en sus logros, piensa en sus virtudes, piensa en su carácter, piensa en cómo es él, en qué ha logrado, en su forma de conducirse, y para él es una excelente persona, ¿verdad? Y vimos el ejemplo de Nabucodonosor, que construyó una ciudad increíble, y de repente cuando él mira la ciudad de Babilonia que él había construido, él dijo: esta es Babilonia la que he construido por mi fuerza y para mi gloria. Y dijimos que ese es el pensamiento de la persona orgullosa, ¿verdad? Una persona orgullosa mira sus logros, mira todo lo que tiene, mira todo lo que ha logrado, todo lo que ha alcanzado, y la persona orgullosa dice: esto es por mi fuerza, ¿verdad? El éxito que tengo es porque me he esforzado. El trabajo que tengo es porque he sido muy diligente. La economía que tengo es porque he sido muy disciplinado o he sido un buen administrador. Todo lo que he obtenido, siempre él va a apuntar hacia él mismo. Es por mi fuerza. Es por mi fuerza que he logrado tener un buen trabajo, una buena estabilidad, un buen carro, una buena economía, una buena familia, unos buenos hijos. Todo es por mi fuerza. Y dijimos que Pablo, ¿verdad?, es todo lo contrario. Porque Pablo dijo, ¿verdad?, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño de los apóstoles porque un día perseguí a la iglesia de Dios. Y dice esta frase, ¿verdad?, súper conocida, que lo leímos la semana pasada, y él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo está diciendo: miren, si ven algo en mí que es digno de alabanza, si he logrado algo, si he hecho algo importante, todo lo que yo soy es por la gracia de Dios, ¿sí? Y más adelante él dice que ha trabajado mucho, pero no ha sido él, sino ha sido la gracia de Dios que ha actuado poderosamente en él. Entonces nos hicimos una pregunta: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Será que yo pienso, verdad, como Nabucodonosor y digo: yo soy merecedor de algo? ¿Yo merezco reconocimiento? ¿Será que nos levantamos, verdad, por la mañana y decimos: todo lo que tengo yo lo merezco, ha sido mi trabajo, mi esfuerzo, mi disciplina, ¿verdad? Y dijimos: ¿y qué merecemos? ¿Qué es realmente lo que merecemos? ¿Hemos trabajado mucho? ¿Hemos dado mucho? ¿Nos hemos sacrificado mucho? ¿Acaso no ha sido la gracia de Dios? O sea, ¿acaso no ha sido la gracia de Dios la que me ha dado las fuerzas para esforzarme? ¿Acaso no ha sido la gracia de Dios que me ha bendecido? Todo lo hemos recibido por gracia. Pero el orgulloso dice: es mi fuerza, soy yo, ¿verdad? También dijimos que la persona orgullosa tiene hambre de admiración.
Está buscando constantemente que se le admire, que se le alabe, que se le reconozca. Entonces, una persona orgullosa siempre está hablando de sus logros, siempre está hablando de todo lo que ha logrado, de su sabiduría, de lo que dice, de lo que hace. Está hablando, ¿verdad? Siempre de él mismo. Siempre está hablando de lo mucho que ha sufrido, siempre está buscando una oportunidad para lucirse. Y puede estar presumiendo de cualquier cosa, ¿verdad? De su sabiduría, de su prudencia, de su elegancia, de su conocimiento, de su importancia, de su fe, de que es muy espiritual, de su servicio, de su generosidad, de su sacrificio, de lo que sea. Pero lo que él quiere es mostrarse a él mismo, ¿verdad? Una persona orgullosa siempre tiene una batalla que contar. ¿Te ha pasado? ¿Has conocido a alguien así? ¿O te das cuenta que tú has sido así? Que de repente, ¿verdad? Siempre hay algo que contar, ¿verdad? Una batalla que contar. Y dijimos que incluso la persona orgullosa, cuando habla de sus fracasos, siempre los va a contar cuando al final se pueda ganar como esa imagen de que es una persona humilde y transparente, ¿verdad? O sea, voy a contar lo malo que hago siempre y cuando para que la gente que me escuche diga, no manches, ese vato es súper transparente, es súper humilde, pero de las cosas que realmente nos avergüenzan, ¿verdad? De esas no hablamos. También dijimos, por último, que una persona orgullosa menosprecia a los demás, ¿verdad? Y no siempre es como ese menosprecio como de yo estoy acá arriba y te miro, ¿verdad? Aquí abajo donde tú estás, sino que vimos una frase de C.S. Lewis que es muy importante. Y C.S. Lewis dijo que el orgulloso no siente placer en lo que tiene, sino que siente placer en tener más que otros, ¿verdad? Y pusimos el ejemplo de una persona rica, ¿verdad? Que es rica y orgullosa, que no siente placer en el dinero que tiene, sino en que tiene más que otros. Porque si lo llevamos a un lugar y lo ponemos en un lugar donde toda la gente tiene la misma cantidad de dinero que él tiene, de repente ya no siente placer. O sea, tiene lo mismo, pero ya no siente placer. Porque el placer no estaba en lo que tenía, sino que estaba en que tenía más que otros. Entonces dijimos que cuando sentimos placer en tener más que otros, ser más guapos que otros, más favorecidos que otros, más inteligentes, tener una mejor casa o carro o ropa que otros, esa actitud la sostiene el orgullo. O cuando sentimos frustración, ¿verdad? Cuando me siento frustrado porque hay gente que se ve mejor que yo, tiene mejores cosas que yo, a la ropa se le ve mejor que a mí, ¿verdad? Cuando me siento en competencia con cualquier persona, ¿verdad? Al final de cuentas, esa actitud, lo que la está sosteniendo es el orgullo, ¿sí? Entonces vamos a ver los 3 versos que vimos la semana pasada y vamos a ver otros 3 puntos esa semana, ¿va? Entonces vamos a empezar en Proverbios 16:5 y dice así: el Señor detesta a los orgullosos, ¿sí? El Señor los detesta. Ciertamente recibirán su castigo. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y último, Proverbios 16:19. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos, ¿verdad? Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta noche es, ¿cuál es el fin de los orgullosos? ¿Qué les pasa a las personas orgullosas? Y bueno, estos versos, ¿verdad? Nos dan como el indicio, porque el primer verso dice que ciertamente recibirán su castigo, pero también nos dice que antes del quebrantamiento y antes de la caída viene el orgullo. O sea, cuando hay una persona orgullosa, tarde o temprano va a ser
quebrantada. Tarde o temprano va a caer, porque siempre que hay una caída es porque esa persona antes que cayera fue demasiado orgullosa, ¿sí? Y eso es verdad, ¿sí? Nos damos cuenta. Como de repente hay personas que se vuelven incorregibles. Cuando tú ya no le puedes decir algo, ¿verdad? Tú ya no le puedes señalar algo, no le puedes decir que está cometiendo un error. Cuando hay una persona que siempre cree que tiene la razón, va a fracasar, va a caer, va a tropezar. Porque siempre antes, cuando una persona se enorgullece, viene el quebranto, ¿sí? Les vamos a leer varios versos que nos van a hablar cuál es el fin del orgulloso. Proverbios 29-23 dice: al que es orgulloso, ¿qué se le hace? Se le humilla. Pero al que es humilde, se le honra. Entonces dice Proverbios, a la persona orgullosa se le va a humillar. Una persona orgullosa siempre va a ser humillada. Pero la persona humilde siempre se le honrará, ¿sí? Y en la Biblia hay una historia en el libro de Esther, ¿sí? Y de repente Esther nos va a hablar de un rey llamado Asuero, ¿sí? Y este rey Asuero, una noche simplemente no puede dormir, no puede conciliar el sueño. Y Asuero pide que le traigan un libro donde se habla acerca de lo que ha estado pasando en su reinado. Pero bueno, antes de continuar, pongamos pausa a la historia. Mientras él está no pudiendo dormir, hay otro hombre que se llama Amán. Amán es su mano derecha de Asuero, pero Amán es malo, es un hombre orgulloso, es un hombre perverso. Y Amán odia a los judíos, quiere matar a todos los judíos del reino de Asuero, que es el rey persa. Quiere matarlos. Y ha preparado una horca enorme donde va a matar o aniquilar a todo el pueblo judío. Pero de todos los judíos que él odia, hay uno que odia más. Y este hombre se llama Mardoqueo. Y la razón por la cual lo odia es porque cuando Amán pasa, toda la gente se arrodilla delante de Amán, pero Mardoqueo no se arrodilla delante de él, porque es judío, ¿verdad? Y los judíos solamente se van a inclinar delante de Dios. Entonces, él odia a Mardoqueo con todas sus fuerzas, ¿sí? Y ha preparado una horca para matarlos a todos. Entonces, está el rey, pide ese libro, ¿verdad? Y de repente, leyendo lo que ha pasado en el reino, se da cuenta que aparece Mardoqueo. Y que un día Mardoqueo se dio cuenta de que había un complot para matar al rey, ¿sí? Pero Mardoqueo lo descubre, le dice a los guardias, a la policía real de lo que va a pasar, y entonces el complot se detiene y no matan al rey. Entonces el rey llama a sus sirvientes y le dicen: oigan, ¿qué hicimos por Mardoqueo? ¿Cómo lo recompensamos? Y la gente le dice: rey, no lo recompensamos. No hicimos ni hiciste nada por él. Entonces, cierra el libro, se duerme, ¿verdad? Y a la mañana siguiente entra Amán al palacio, ¿verdad? Y cuando entra Amán, ¿verdad? El rey lo ve, que es su mano derecha, y le dice: Amán, ¿qué debería de hacer el rey con un hombre al cual yo deseo honrar? ¿Verdad? Y Amán dice: oh, ¿verdad? ¿A qué hombre va a querer honrar el rey? ¿Verdad? ¿A qué hombre va a querer honrar el rey? Sino a mí, que soy su mano derecha. Y él se proyecta, dice: bueno, pues el rey debería de traer la ropa con la que él viste y ponérsela a ese hombre. Es más, debería también de agarrar la corona que usa el rey y ponérsela en la cabeza de ese hombre. Y se debería de traer el caballo que el rey monta, y deberían montar a ese hombre, y el príncipe más digno de tu reino debería de pasearlo por toda la plaza central de la ciudad, y que griten: así se hará con el hombre a quien el rey desea honrar, ¿verdad? Y de repente, Amán dice: quiero la vestimenta,
¿verdad? Quiero la vestimenta, la corona, el caballo, que se me honre, ¿verdad? O sea, prácticamente él quería ser el rey, ¿verdad? Entonces le dice el rey, ok, Amán, ve por mi traje, toma mi corona, ve por el caballo y pónselo a Mardoqueo. Y tú, Amán, paséalo. Encárgate tú de pasear a Mardoqueo por la ciudad y grita que así se hará con el hombre a quien el rey quiere honrar, ¿verdad? Y aquí está este verso. El orgulloso será humillado, ¿verdad? Al orgulloso siempre se le humilla. Esta palabra humillar literalmente significa que a la persona orgullosa se le va a herir el amor propio o su propia dignidad que él tiene, ¿sí? Y es lo que dijo Jesús también, ¿verdad? Cuando dijo, cuando vayas a una fiesta, no te sientes en los primeros lugares. Porque qué vergonzoso sería que te sientes en el primer lugar y de repente alguien venga y te diga, hey, ese lugar está reservado para alguien más digno que tú, mejor siéntate hasta el final, ¿verdad? Porque siempre el orgulloso va a terminar siendo humillado, ¿sí? Proverbios 11:2 dice, el orgullo acarrea deshonra, ¿sí? Acarrea deshonra o vergüenza. La sabiduría está con los humildes. O sea, una persona orgullosa siempre va a acarrear vergüenza. Salmo 138, verso 6. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Primera de Pedro 5:5. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, tanto el Salmo como Primera de Pedro nos está diciendo que Dios mira de lejos. Dios va a mirar de lejos, no se quiere relacionar con las personas orgullosas. Dios va a resistir al orgulloso, se le va a oponer, se va a posicionar en su contra. Dios le cerrará las puertas a la persona que quiere vivir en orgullo. O sea, ¿quieres que las puertas se te cierren? ¿Quieres que Dios se te resista? Que Dios sea tu enemigo, que Dios se te oponga. Tengamos una actitud de orgullo, ¿sí? Salmo 101, verso 5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante, ¿verdad? No lo toleraré, dice Dios. No lo aguanto, no lo soporto. Ahora, esto es serio, ¿verdad? O sea, que Dios diga, no soporto a esta persona. No lo tolero. Ahora, es curioso que Dios expresa con mucha claridad lo que le va a pasar al orgulloso. Aquella persona que tiene una autoestima demasiado elevada de sí mismo, que piensa acerca de sí mismo y dice, yo estoy bien, yo puedo solo, no necesito de Dios, tengo demasiados talentos, tengo demasiadas virtudes, soy tan espiritual, tengo tanta fe, soy tan sacrificado, ¿verdad? Aquel que cree que todo lo que tiene lo ha tenido por sus propias fuerzas o por su propio sacrificio. Aquel que está hambriento de reconocimiento o de admiración o que siente placer por tener mejores cosas que otras personas, dice Dios, a esa persona no lo tolero. No lo tolero. No lo voy a tomar por inocente. No voy a voltear mi mirada hacia otro lado y me haré de la vista gorda. El engreído no saldrá inocente. Va a caer. Y cuando caiga, Dios no vendrá en su ayuda, sino que será quebrantado y humillado. ¿Sí? Proverbios 3:34 dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Entonces Dios, ¿verdad? Dice que Dios se burlará de los burlones, ¿verdad? Dios se reirá de aquellos que van por la vida riéndose y burlándose de Dios.
y burlándose de los demás. Ruina es lo que le va a venir al orgulloso. Ahora, una historia más, antes de terminar este punto. Está en Hechos capítulo 12 y dice así: cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos, ¿no? Ahora, esta historia, hay un escritor llamado Josefo, y este escritor escribió de este suceso, aunque no es un escritor cristiano ni está en la Biblia, él vivió en el mismo tiempo que sucedió este suceso, y él escribió lo siguiente: allí preparó una exposición en honor al César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y de condición, y al día siguiente, a la salida del sol, Herodes se puso su túnica, toda ella de plata, y caminó hacia el teatro. Entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. De inmediato la multitud llamó desde varios lugares con palabras que de verdad no eran para su bien, tratándole como a Dios y gritando: en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos como con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. El rey no los reprendió, ni se mostró en desacuerdo con las palabras de la multitud. Y en ese instante sintió un agudo dolor en su abdomen, comenzando con un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente por 5 días a causa del dolor en el abdomen, murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando durante 7 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Herodes? Y se sintió Dios, ¿verdad? Se sintió Dios. Sintió, ¿verdad?, que le pertenecían esos halagos, que le pertenecía, ¿verdad?, a las palabras que le decían, el trato que se le daba. Ahora mira lo que dice Isaías 2:11. Dice: la mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres, solo el Señor será exaltado en aquel día. ¿Sí? ¿Me ayudas, Javier? Entonces, nadie nos debe nada. ¿Sí? Nadie nos debe nada. A ti y a mí no se nos debe nada. Nadie nos debe una alabanza, ¿verdad? No nos deben nada. No deberíamos de esperar el aplauso. Y si aún una persona, ¿verdad?, nos alaba, si una persona nos reconoce, nos da elogios, lo que tú y yo deberíamos de hacer es tomar esos halagos y ponerlos a los pies del Señor. Nosotros deberíamos decir, ¿verdad?, Señor, si de verdad hay algo en mí que es digno de alabanza, si hay algo en mí que es digno de honra, si he hecho algo demasiado virtuoso, Señor, es porque tú me has dado la fuerza, me has dado la sabiduría, es la gracia que tú me has regalado. Eso debería de ser nuestra actitud. O sea, mi actitud debería de ser esa. Señor, si de verdad hay una virtud en mí, es porque tú me has dado esa sabiduría. Señor, si hay algo digno de honra en mí, es porque tú, Señor, me has dado la fuerza. Tú me has dado la gracia. Tú me la has dado. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, de repente en Apocalipsis hay unos seres llamados los 24 ancianos que han sido honrados con coronas de oro. Y de repente cuando todo el mundo está adorando a Dios,
Cuando todos están adorando a Dios, los ángeles y todos los seres humanos están adorándolo, estos seres toman sus coronas y las arrojan a los pies del Señor. ¿Por qué? ¿No se las ganaron? ¿No trabajaron mucho? ¿No fueron sus premios? Sí, pero esos seres reconocen que si hay algo digno de alabanza, es porque Dios nos ha dado de su gracia, ¿verdad? Nos despojamos de todo y lo arrojamos a sus pies, ¿sí? Entonces, el fin del orgulloso es la caída, la ruina. Ahora, ¿cuál es el fin de la persona humilde, verdad? Eso le pasa al orgulloso, pero ¿qué le pasa al humilde? ¿Verdad? ¿Cuál es el premio para el humilde? Proverbios 16:19 dice, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. O sea, en otras palabras, es mejor vivir en una pequeña choza que ser orgulloso y vivir en un palacio. O es mejor que sean pisoteadas nuestra espalda que ser orgulloso y tener el mundo bajo nuestros pies. ¿Pero por qué? ¿Por qué es mejor ser humilde? Y mira lo que dice Isaías. Dice, porque así dice el alto y el sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dice Dios, yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Verdad? Entonces Dios dice, yo habito en lo alto, ¿verdad? Yo habito en lo alto, habito o vivo en lo inaccesible. Pero hay otro lugar donde me encanta vivir, y me encanta vivir con aquel que es de espíritu humilde, aquel que es de corazón quebrantado. Ahí me encanta habitar con ese tipo de personas. Isaías 66:1 y 2 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el lugar donde pongo mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. ¿A quién mirará el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Sí? Entonces dice Dios, el cielo es el lugar en donde vivo. Y la tierra es donde pongo mis pies, ¿verdad? O sea, ¿acaso creen que pueden construirme un lugar donde yo pueda habitar? Si habito en el cielo, ¿verdad? Si el cielo no me puede contener, si el universo está en la palma de mi mano, ¿acaso habrá un lugar que ustedes, seres humanos, me puedan construir para que yo habite? Claro que no. Pero luego dice Dios, pero a este miraré. Hay una persona sobre la cual yo quiero extender mi mirada. ¿Y quién es esa persona? Pues el que es humilde. Y el que tiene un espíritu contrito o quebrantado. Y el que tiembla ante mi palabra. O sea, en otras personas, yo voy a extender mi favor a aquel que vive enamorado de mí. Le voy a mostrar mi favor. Le voy a extender mi gracia. Aquel que vive enamorado de mí y no de sí mismo. Lo voy a mirar, lo voy a tener en cuenta, le voy a extender mi mano, le voy a colmar de favores. Aquel que camina conmigo, aquel que camina no confiando en su sabiduría o en su fuerza, sino que camina temblando delante de mi palabra. Sobre ese voy a extender mi mirada. Proverbios 3:34, ya lo leímos, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes, ¿verdad? Y probablemente lo hemos escuchado, ¿verdad? De Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo como a lo cual se aferraba, sino que Él renunció
a ese privilegio divino y adoptó esa humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando ya era un hombre, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, obedeciendo a Dios y murió en la forma que morían los criminales, ¿verdad? Ese es Jesús. Jesús, ¿verdad? Mostrándonos la humildad. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, estaba enmudecido, ¿verdad? Estaba callado, permanecía humilde. Mientras lo golpeaban, ¿verdad? Los que se burlaban de él, mientras lo golpeaban, él estaba callado. Los demonios se burlaban de él. Los ladrones que estaban a su lado se burlaban de él. Los sacerdotes se burlaban de él. Las personas religiosas se burlaban de él. Los que pasaban se burlaban de él. Pero él enmudeció. No abrió su boca. Y cuando abrió su boca, la abrió solo para confesar su necesidad, ¿verdad? Y dijo, tengo sed. Abrió su boca para extender su perdón. Cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y abrió su boca para recitar la palabra de Dios. Y recitó un pequeño fragmento, ¿verdad? Del Salmo 22 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y a ese Jesús que fue crucificado fuera de la ciudad, que fue echado fuera de la ciudad, la Biblia dice que fue elevado al lugar de máximo honor y se le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, esa es la porción del humilde. Al que se humilla será exaltado. Al humilde se le da gracia, se le da favor, vive cerca de Dios, Dios le da fuerza. ¿Sí? Cuando un escritor decía, cuando uno levanta su cabeza delante de Dios, Dios se la golpea. Pero cuando uno la agacha delante de Dios, Dios se la corona. O cuando uno procura la cima, Dios los pone en un deslizadero. Pero cuando uno se deleita de que Dios está en la cima, entonces Dios lo levanta. ¿Sí? Y por último, ¿verdad? ¿Cómo me aseguro de ser una persona humilde? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser humilde? Porque, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que hasta ese momento podemos decir, la verdad es que yo quiero ser humilde. Yo quisiera que Dios me mire. Quisiera que Dios me llene de favor. Quisiera que Dios, ¿verdad?, habite conmigo. No quisiera la ruina o la caída. ¿Qué hago para ser humilde? ¿Sí? ¿Qué hago? Y Jesús, ¿verdad?, en un momento, sus discípulos están peleando entre ellos. Y le dicen a Jesús, Jesús, ¿quién es el mayor de entre nosotros? ¿Quién es? Y cuando le dicen eso, Jesús toma a un niño pequeño y lo pone en medio de los discípulos que están peleando para ver quién es el mayor, ¿verdad? Lo pone en medio de ellos y Jesús les dice, si no se hacen como este niño, no entrarán al reino de los cielos. Pero cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Ahora, los discípulos no están preguntando quién es el mayor porque son curiosos y porque quieren saber simplemente quién va a ser el mayor en los cielos. Ellos están preguntando porque quieren satisfacer su ambición. Quieren saber quién de ellos va a ser mayor en la eternidad. Entonces Jesús toma a un niño pequeño, ¿verdad?, insignificante, y lo pone en medio de estos hombres ambiciosos, ¿verdad? Ahora este niño pequeño, él sabe que es pequeño y sabe que es dependiente. Él no sabe nada de grandeza, ni está aspirando a la grandeza. El niño pequeño sabe que es un ser dependiente, ¿verdad? Si él no sabe nada de la lucha de estos hombres. Y eso es lo que quiere enseñar Jesús, a ser dependientes. Ahora, un niño
sabe que es dependiente y no le molesta, ¿verdad? O sea, Annie, ¿verdad? Que es nuestra hija, la más chiquita, bueno, ya tiene 6, ¿verdad? Y ya su dependencia como que ya molesta un poquito su dependencia, ¿verdad? Porque de repente hay cosas que ella obviamente ya sabe hacer y puede hacer, pero, ¿verdad? Ella quiere que tú la ayudes o que tú se lo hagas, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Ella me dice, es que yo soy bebé, yo soy bebé, yo soy tu bebé, papá, ¿verdad? Y ya sabe que cuando me dice eso, pues a veces voy a ceder, pero cuando entre más pequeño sea, el niño es más dependiente. O sea, un niño es dependiente, o sea, un niño de 2 años, ¿verdad? No va a discutir contigo, ¿verdad? Para que él te diga, hey, tranquila, ¿verdad? No laves mis biberones, yo lo puedo hacer solo. No, él es dependiente. El niño sabe que una mamá y un papá están para satisfacer todas sus necesidades y hacer todo lo que ellos necesitan. Se sabe dependiente y no le molesta, ¿sí? Entonces, Jesús eso quiere, que seamos como niños, que seamos personas dependientes. Pero ¿cómo me convierto en un niño? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo me hago un niño? Ahora, cuando Jesús dice, ¿verdad? Sean como niños, no está hablando de que seamos como niños en todas las cosas, porque hay cosas que hacen los niños que tú y yo no deberíamos de hacer, ¿verdad? O sea, si tu esposo, ¿verdad? Hace berrinches como un niño, ¿verdad? Y dice, es que Jesús dice que seamos como niños, ¿verdad? Pues obviamente no. Jesús está hablando exclusivamente de la dependencia. Pero ¿qué hacemos para ser un niño? ¿Cómo nos convertimos en niños? ¿O cómo nos convertimos en personas humildes? ¿Será que nos podemos repetir alguna frase, ¿verdad? Y decir, hey, antes de la caída, ¿verdad? Es el orgullo. O sé humilde, sé humilde, sé humilde. ¿Qué hago para ser una persona humilde? Y la verdad es que nosotros no podemos hacer nada. Yo no puedo hacerme humilde. Tú no puedes hacerte una persona humilde. No podemos hacer nada para mejorarnos a nosotros mismos. Eso es una obra de gracia. Es Dios que tiene que mejorarnos a nosotros mismos. Es Dios que tiene que meter su mano en nuestro corazón y Dios moldear nuestros corazones hasta que se vayan siendo humildes como los de un niño. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues necesito que Dios lo haga. La humildad es algo que se obtiene cuando estamos a los pies de la cruz, cuando estamos ante la cruz. Entonces, por unos minutos, antes de terminar, vamos a tratar de acercarnos a la cruz, ¿sí? Entonces, me encantaría que pudieras visualizarla, que mires la cruz por un momento, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla la cruz? ¿De qué habla la cruz? Cuando tú y yo la miramos, ¿de qué nos habla? ¿De qué me habla la cruz? Pues me habla, ¿verdad?, del Cordero de Dios muriendo. La cruz me habla de mi fracaso. De eso me habla la cruz. De que yo como ser humano fracasé. Me habla de mi impotencia. Me habla de mi indignidad. La cruz me habla de que un hombre está muriendo, pero no está muriendo por su culpa, sino que está muriendo por nuestra culpa, por mi culpa. Está muriendo porque yo pequé, porque yo fracasé, porque yo cometí errores. Ahora, déjame decirte algunas cosas y espero que no te ofendas, pero mira la cruz y con todo respeto, la cruz fue tu culpa. La cruz pasó por tu culpa. Es tu fracaso, es tu error, es tu impotencia. Y esa verdad debería de romper
todo nuestro globo de egocentrismo. Debería de romper nuestro orgullo, porque con todo respeto, amado, eres un desastre. Eres un desastre. O sea, ¿acaso crees que Jesús vino por personas justas y perfectas? Claro que no. Él lo dijo, yo no vine a llamar justos, vine a llamar pecadores para el arrepentimiento. Entonces tú y yo somos un desastre. Somos un desastre. Piensa en tu vida. Yo pienso en la mía. Porque cuando, verdad, nos elevamos es porque pensamos en una mini fracción de nuestra vida. ¿Verdad? Lo que acabo de hacer, lo que acabo de decir, el buen padre o madre que soy, pero toma toda tu vida, tómala toda, completa. Y mira también tus errores y tus fracasos y las cosas malas que has dicho y las acciones equivocadas que has tenido. Somos un desastre. No somos tan espirituales, no tenemos santa fe, batallamos con un montón de cosas, no somos tan disciplinados, no somos personas tan educadas, somos un desastre. Y punto, se acabó nuestra lucha, ríndete, no hay nada de lo cual te puedas exaltar. Eres un desastre. No hay grandeza en nosotros. No hay nada, no hay cosas suficientes para hablar bien de nosotros. Deja de ir buscando algo de lo cual se te reconozca. Somos un desastre. Deja de querer que los demás te aplaudan o no te rías de los demás. Mírate a ti mismo como lo que eres por completo. Somos una persona que ha cometido muchos errores. Y ahí se acaba todo nuestro orgullo. Porque no hay nada de qué vanagloriarnos. No hay nada. Miramos a la cruz y sabemos que hay un hombre, ¿verdad? Ahí que fue crucificado por nuestra culpa. No eres un grande. No somos una persona grande. Pero la cruz no solamente me habla de eso. La cruz me habla del gran amor de Dios, de su regalo generoso. La cruz me dice, eres muy amado, eres apreciado. La cruz me dice, eres un desastre, pero al mismo tiempo eres muy amado. La sangre que se derramó no habla de tu valía, ¿verdad? Porque de repente nosotros hemos escuchado muchas veces y lo hemos dicho también, ¿verdad? Tú vales la sangre de Cristo, ¿verdad? Y lo decimos porque queremos decir, hey, eres muy valioso. Eres tan valioso que tú vales la sangre de Cristo. Pero la cruz que se derramó no habla de tu valor, sino que habla de la anchura del amor de Dios. No vales lo suficiente. O sea, no tenemos tanta valía. La cruz nos habla de la anchura de su amor. Un amor que no depende de tu desempeño. Dios te ama no por lo que tú hagas. Es un amor que no depende de cómo te veas, no depende de tu físico, no depende de tu posición social, no depende de tu experiencia. Es un amor que no depende de ti. No depende de lo que tú puedes hacer, no depende de tu servicio. Es un amor que nace de las entrañas de Dios. Es un amor que depende de Él mismo. O sea, Dios nos ve y Dios no encuentra absolutamente nada en nosotros. Nada que le nazca a amarnos. El amor con el cual nos ama brota de Él mismo, porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? El Antiguo Testamento dice, Dios está airado todos los días con el pecador, todos los días. Entonces, cuando Dios nos ama porque ese amor brota de Él.
La cruz nos habla de lo profundo que es el amor de Cristo, ¿verdad? De lo profundo que es ese amor. Entonces necesitamos dejar de ir mendigando atención o cariño. Dios nos ha metido en su corazón. No somos un mendigo. Todo el amor de Dios es para ti. Todo. Dios no se reserva su amor, ¿verdad? Y a mí me ama más de lo que los ama a ustedes, o a ustedes más de lo que me ama a mí. Dios nos ha entregado todo su amor. Dios nos metió en lo más profundo de su corazón. De eso nos habla la cruz, de que hemos sido amados con un amor que nunca podremos entender. Soy un desastre, pero la cruz habla de mi fracaso, habla de mi indignidad, habla de mi impotencia. No me puedo componer a mí mismo, no me puedo salvar a mí mismo. Por eso Dios tuvo que venir. Dios tuvo que venir a arreglar las cosas. Pero la cruz también me habla de esa asombrosa gracia de Dios, cancelando todas nuestras deudas. Toda tu deuda ha sido cancelada. Su justicia de Jesús pasó a ser mía. Todos hemos escuchado, ¿verdad? Esa frase de ven tal y como eres, ¿verdad? ¿La has escuchado? Sí, ven tal y como eres. Y se dice que esa frase, ¿verdad? Se hizo famosa en los 80 y 90. Era una frase en inglés de come as you are. Ven como eres, ven como estás, ¿verdad? Y decimos esa frase como un cliché, ven tal y como eres. Dios te va a recibir. Pero eso no es verdad. Dios no te recibe tal y como eres. Dios y te recibe tal y como es Cristo. La única razón por la cual Dios nos puede recibir es porque nos presentamos recubiertos de Jesús. Venimos delante de Él, ¿verdad? Recubiertos de Jesús. Su mérito, lo que Él ganó en la cruz, Dios lo pone en nuestra cuenta. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios ve la sangre de Jesús recubriéndote, ve la obediencia de Jesús, te ve y te recibe como si hubieras cumplido a la perfección todos sus mandamientos. O sea, esa es la forma en la que nos recibe. Nos recibe como si nunca hubieras pecado, y como si nunca hubieras, y como si siempre hubieras obedecido perfectamente. Así te recibe. Ahora, ¿lo has hecho? ¿Has obedecido perfectamente? No. ¿Nunca has pecado? No. ¿Lo has hecho? No. Pero ese mérito de Jesús, que no pecó y que obedeció perfectamente, Dios lo toma y lo pone en nuestra cuenta. Así nos recibe Dios. Pero la cruz también me habla de reconciliación, de que fuimos reconciliados con Dios, que no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, para que Dios me reciba. No tengo que seguir trabajando duro para que Dios me apruebe. Trabajo duro porque Dios ya me aprobó, pero no hay nada que tenga o que pueda hacer para que Dios me reciba. No tengo que caminar de rodillas, no tengo que darme golpes en el pecho. Dios me dice, eres bienvenido. Dios me ha recibido en Cristo y me llama hijo. Soy su hijo. Pero también la cruz me habla de la victoria completa de Jesús. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Todo está terminado. Todo se ha cumplido. Y eso me ayuda a dormir tranquilo.
Escúchame, eso me ayuda a dormir tranquilo, que todo ha sido consumado, todo. Amados, ¿hay algo que se pueda salir del control de Dios? ¿Hay algo que Dios se despiste, que se le haya olvidado hacer, escuchar, actuar? No, todo ha sido consumado. Por eso podemos descansar tranquilo, porque la restauración de todas las cosas, no de un puñado de cosas, la restauración de todas las cosas es algo imparable. Dios va a restaurar todo. Tu salud, nuestra vida, Dios va a restaurar todo. Hay un futuro, hay esperanza, hay una vida eterna, porque Jesús hizo todo en la cruz. Por eso no podemos vivir asustados, aunque a veces, ¿verdad? Hay cosas que nos asusten, porque a veces no sabemos el futuro de algunas cosas, porque algunas cosas son, ¿verdad?, incertidumbre y nos causa temor. Pero no podemos vivir asustados o no podemos tratar de controlar todas las cosas, porque cuando todo esto termine, ¿verdad?, y se echa a perder todo, Dios va a seguir escribiendo la historia. Y ese último capítulo no tendrá fin. No podemos vivir asustados, porque el mundo siempre ha estado loco. Siempre. El mundo siempre ha sido caótico, pero el plan de Dios no se detiene. En el mundo hay enfermedad, en el mundo hay muerte, en el mundo hay ruina, en el mundo hay caos, en el mundo hay injusticia, pero el plan de Dios no se detiene. Las ruedas del carro de Dios no se detienen. Entonces, no te pongas nervioso, ¿verdad? Las cosas obviamente no saldrán como nosotros queremos muchas veces. Hay muchas cosas que están fuera de su lugar y que están fuera de nuestro control. Pero la cruz nos habla que al final todo estará en su sitio. Todo. ¿Has experimentado mucho dolor? Al final todo estará en su sitio. ¿Has experimentado mucho rechazo? Al final, todo estará en su sitio. La enfermedad que ha debilitado, al final, todo estará en su sitio. Todo. Porque de eso nos habla la cruz, de que al final todo estará en su sitio y nosotros alabaremos para siempre. La cruz nos habla de que ya no hay más muerte, no hay más dolor, pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. De eso nos habla la cruz. Así que mira la cruz, mírala. Deposita tu confianza en eso. Créelo. Mira a Jesús. Y cuando Jesús llene tu paisaje, y cuando Él sea tu alegría y sea nuestra seguridad y nuestra canción y nuestra esperanza y nuestro placer y nuestro premio y nuestro descanso y nuestra paz, cuando Él sea todo, en ese momento llegarás a ser humilde, aunque ni siquiera te des cuenta de cómo llegaste a serlo. En la Biblia hay unos seres llamados serafines, que son seres de luz, llenos de luz, pero cuando están delante de Dios, no dejan de cantar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Son seres magníficos, que tienen 6 alas, que están llenos de ojos por todas partes. Son seres magníficos, pero no se detienen a considerarse a sí mismos. No se detienen a mirar su belleza. Son seres resplandecientes, pero están tan impresionados por una luz mayor, por la luz que dijo Juan, ¿verdad? Y la luz vino a este mundo y hemos visto su gloria como la del unigénito Hijo de Dios.
Entonces, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? Hay un último verso que quisiera leer antes de que nos tomemos un tiempo para orar. Dice así, Salmo 133 dice, Señor, mi corazón no es soberbio, dice el salmista, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre, ¿verdad? Me encanta ese salmo, ¿verdad? Dice el salmista, mi corazón no es soberbio, ni he andado tras la grandeza, ni en cosas demasiado elevadas para mí, sino que he aprendido a calmar y a callar mi alma. He aprendido, ¿verdad? Y me encanta esa última frase así, como un niño destetado, ¿verdad? En el regazo de su madre, como un niño, ¿verdad? Que está ahí destetado en el regazo de su madre, así está mi alma dentro de mí, ¿verdad? Como aquellas mujeres que han sido mamás, ¿verdad? Que de repente están amamantando a su hijo, ¿verdad? Y termina de comer y se duerme ahí en tus brazos, ¿verdad? Y está lleno, está pleno, ¿verdad? Es más, está dormido porque está lleno, porque está pleno, está satisfecho. Dice el salmista, así, con esa imagen, así está mi alma, así está. Como ese niño satisfecho, pleno, lleno, así está mi alma dentro de mí. Así está. Padre,